Bien, estamos con Paula Jiménez desde Londres, exalumna del colegio, promoción 2004. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda la vida por allá? Muy bien, con trabajo por suerte, así que muy contenta, pero bueno, claramente la situación actual es complicada en todos los lugares geográficos. Es una situación sin precedente. Bueno, en realidad ha habido pandemias, pero se vive como algo muy inusual. Sí. Y decías con trabajo en la actualidad, ¿y tu trabajo está vinculado de alguna manera a alguna disciplina artística, algo que ver con el diseño? Contanos un poquito. Sí, yo trabajo para producciones de cine en el departamento de arte que se dedica a crear los sets o trabajar con locaciones que se ven después en las películas o televisión o comerciales, depende de la producción. Y en este momento estoy trabajando en una película de Marvel, así que superhéroes y es bastante divertido. Ah, bueno. Qué bueno, qué bueno. Es un trabajo, digamos, que se plantea para estrenarse años después, ya tienen fecha, ¿cómo encaran ese trabajo, ese proceso? ¿Muy a largo plazo, mediano plazo? Sí, al ser una producción de mayor presupuesto, suelen ser más largos los procesos. El departamento de arte se encuentra en la parte de preproducción, pero después viene la parte de postproducción, donde se agrega, bueno, la edición, el sonido, música, los efectos especiales, y puede llegar a tardar un año más hasta que después se distribuye a los cines o a las plataformas como Netflix o Amazon o Disney Plus. Sí, así que es un proceso largo, pero es porque tiene muchos procesos y muchos departamentos que están involucrados en la realización. Y en esos procesos que nos estás comentando, el rol que tenés vos siempre apunta hacia una actividad específica o vas cambiando. Porque sé que en algunos estás como ilustradora o como dibujante y en otras estás armando la parte del set en particular, ¿no? Exacto, depende del tamaño de la producción, del presupuesto. Si la- el proyecto es como más independiente, uno tiene más libertad y puede tomar mayores decisiones y el rol quizás es mayor que, por ejemplo, ahora en Marvel hay tantos empleados, somos equipos tan grandes que el impacto que cada uno tiene es menor. Obviamente todos Claro, tenemos algo en la producción, un impacto, Claro, pero es una los... gran maquinaria, es una gran maquinaria, Exacto, claro. claro. sí, Sos como un Vos, eslabón de una cadena infinita. ¿Viste? Cuando terminan exacto, las películas que empiezan a aparecer todos los nombrecitos, en alguno de esos nombrecitos, o representado en alguna línea, por ahí estás vos. exacto, sí, 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 Tal sí. cual. En una película chiquita quizás se hacen muchas cosas en muy poco tiempo, en cambio acá tenemos el lujo de, para un detalle mínimo que quizás ni se vea, estamos Claro. semanas diseñando y pensando y sí, cambiando las proporciones, los acabados y el tipo de color, muchas discusiones que quizás parecen irrelevantes porque quizás o no se filmen o en el proceso de edición se corte esa sección, así que sí, es bastante interesante. Sí. Está bueno. me decías la otra vez que habíamos hablado que de algún modo esperabas terminar esta parte con Marvel para volver a algo más indie o de menor tamaño, como para involucrarte más, ¿no? Es muy distinto el hecho de estar más cerca de la parte creativa, de los directores, de los... Sí, exacto, porque uno como que es como acaban de decir, te sentís como una parte de una máquina y no la parte creativa quizás es mucho más limitada. En cambio, en una producción independiente, uno puede tener conversaciones con los jefes de departamento, involucrarse más. Y también, si bien Marvel es impresionante y tiene muchísimos
seguidores en el mundo, quizás no es el tipo de contenido que a mí me llena. Hay otro tipo de películas que me dan más y me gustaría involucrarme más en ese tipo de producciones. Y te consulto, Ahora ¿cómo es? ¿Vos trabajás de manera independiente o para una productora, para un estudio? ¿Te van contratando por proyecto de manera particular y puntual? Claro, sí, somos todos freelance, o sea, estamos contratados por un determinado tiempo que puede ser de un día a un año o 2 años, dependiendo de cuánto se estire la producción o si se cae, porque muchas veces los proyectos caen antes de que puedan llegar a ser realizados. Así que sí, somos todos contratados y los equipos cambian de proyecto a proyecto. Por suerte, en los últimos 3 proyectos estamos en un equipo bastante estable, donde mis jefes y directores de arte son siempre los mismos y es agradable trabajar con un equipo donde uno ya se conoce y ya sabe que puede aportar de una manera mucho más rápida. Está bueno. Y volviendo, digamos, en el tiempo, de aquel proyecto de cuando vos eras estudiante en el colegio, cuando egresaste, ¿vos ya te veías más o menos rumbeando por estos caminos? ¿Fue lo que quisiste hacer? ¿O en el camino, digamos, qué hiciste que hoy en día te haya permitido llegar a esta producción que estás contándonos? Bueno, en el ILIA yo elegí la orientación de comunicaciones, entonces ya en ese momento Sí. sabía que mm, mi orientación hacia lo creativo, hacia los medios de comunicación, todo eso siempre me gustó desde chica, entonces eso Ujú. realmente me ayudó a como canalizar mi elección a futuro, ¿cierto? Y después, bueno, también la gente que estaba en la clase, todos con las mismas maneras de ver el mundo, todo eso fue muy de ayuda, ¿no? Pero el tema es que el proceso es largo y quizás uno cuando va a la universidad piensa, bueno, esto es lo que tengo que hacer y en realidad uno tiene que pensarlo de una manera mucho más flexible porque nos estamos descubriendo continuamente, día a día. Eh, si bien cuando estaba en comunicaciones las materias de comunicación eran muy interesantes, no pensé que iba a llegar a este puesto. Claramente cuando veía los detrás de escenas de las películas, me parecía genial y un mundo impresionante, pero nunca pensé que iba a ser parte de ese mundo. Es como que uno tiene que pensar en descubrirse, y también entender el mercado laboral, porque quizás a uno le interesa hacer algo, pero si el mercado no solicita eso de uno, es difícil. Entonces entender dónde está en el mundo o en qué ciudad o en qué lugar eso que uno quiere hacer y también ir movilizándose y ser flexible hacia lo que uno busca aportar. Y entonces desde Lilia, porque con Paula compartimos promoción, somos compañeras y hemos Sí. cursado juntas, Tal así cual. que nos reencontramos ahora virtualmente después de tanto tiempo. Digo, desde ese momento que nos vimos por última vez en la escuela, a la Paula que sos hoy, ¿cuáles sentís que fueron esos pasos como decisiones importantes que te han hecho llegar a donde estás hoy? Sea desde Sí, elegir una carrera, después seguiste cursando en la Universidad de Mar del Plata, ¿no es cierto? Correcto, Por ahí sí. irte a vivir a otro lado, bueno, que nos cuentes más o menos cuál sentís que fueron ese paso a paso, esa progresión de toma de decisiones tan significativas que te llevaron a estar donde estás hoy. Sí, bueno, yo creo que desde la elección de la orientación en el colegio a la carrera de grado, que en mi caso fue diseño textil, diseño industrial con orientación textil, siempre seguí como un enfoque hacia el diseño como una base de mi carrera. Pero sí, creo que los puntos claves fueron, bueno, la carrera de grado, claramente,
Pero una vez que terminé con ese título no me veía en lo que me ofrecía Mar del Plata como para desarrollarme en el diseño, porque mi carrera en ese sentido me limitaba un poco a trabajar quizás en fábricas en Mar del Plata de tejido, y si bien muchas de mis compañeras terminaron en esos tipos de trabajos y son realmente muy interesantes, yo buscaba algo quizás distinto, entonces ahí fue cuando viajamos hacia Londres y pude realizar un máster específicamente en esta área que me abrió muchísimas puertas, contactos y sí, más que nada es eso. Quizás las universidades son, si bien es importante el contenido, es los contactos a los que uno accede o pasantías a las que uno puede acceder por medio de estas instituciones que ayudan mucho a que uno pueda conocer la industria y probar, porque quizás uno tiene esta idea de que le va a gustar, pero si no lo prueba antes es difícil. Y yo tuve la suerte de tener muchas pasantías en mi posgrado que hicieron darme cuenta que era algo que quería desarrollar, en lo que me quería desarrollar. De algún modo es como que, digamos, vas descubriendo facetas dentro de tu carrera. Supongamos que cuando estás estudiando en la carrera de grado no sabes que existen o no sabes que pueden tener un link con ese tipo de espacios que o porque son muy modernos o porque son muy amplios o muy grandes y no están en el lugar donde uno está estudiando, quizás parezcan extraños, ¿no? De algún modo vos pasaste directamente, hiciste un máster especializado en cine y ahí automáticamente las pasantías y el trabajo. Entre los videos que nos habías pasado tenías ejemplos de lo indie, digamos, o de lo medio así independiente, casi, no voy a decir artesanal, pero y después los blockbusters como Men in Black, Black Widow, que todavía no salió. Sí, Es una de las películas que está media en pausa por culpa de la pandemia, ¿no? exacto, sí. ¿Y cuál fue, digamos, cómo fue de diferente trabajar en esos, en Poles Apart, que es un corto que ganó un BAFTA, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué es el BAFTA? Explica un poco de eso que no sabemos de este lado. Es un lindo premio. Sí, la verdad que fue impensable. Ninguno en el equipo pensó que íbamos a llegar a tal premio. En sí fue un proyecto que realizamos durante el máster y con un equipo ultra pequeño, pero con muchísima pasión. Y hicimos esta animación que es un stop motion. Y lo que tiene la animación es que para filmar 8 minutos de un proyecto estuvimos un año entero. Fue un proyecto larguísimo, porque se filma cuadro a cuadro con una cámara que va sacando fotos, pero lo que te da es una libertad de creación impresionante que no se puede quizás realizar con los típicos medios no sé, una película filmada con actores. Y la Eso verdad que comenzó sí, dentro de tu estudio, dentro del posgrado, digamos. correcto. Sí, durante el máster, sí. Hicimos este proyecto y fue nominado y fuimos afortunados de ganar. El BAFTA sería como un Oscar en Inglaterra, es el equivalente. Generalmente las mismas películas que están nominadas al Oscar son nominadas al BAFTA o como otros premios importantes e internacionales. Así que sí, eso fue un gran honor. Y también la temática detrás del corto sobre el calentamiento global es algo que, en mi caso, es algo que me interesa mucho. Entonces era trabajar en pos de algo que tenía un mensaje más que ser algo superfluo. Entonces el sentido de tener un contenido detrás con un mensaje hace que uno quiera poner todo de uno de otra manera, que quizás los blockbusters son guiones que están pensados más para el entretenimiento, que también es muy importante porque la gente necesita distenderse y sobre todo en estos momentos de estrés en los que muchas personas están viviendo
estrés emocional, necesitan este distendimiento con películas que quizás tienen un guión más liviano, sin quizás un mensaje tan fuerte. Sí. En muchas partes de lo que nos venís contando y relatando, aparecen como palabras que se van repitiendo que tienen que ver con proceso, con proyectos y con creatividad, que en realidad tienen que ver con un combo muy necesario para tu disciplina y que de alguna manera nosotros como profesores sentimos que intentamos transmitirle también a nuestros estudiantes día a día en los talleres o en el aula. ¿Vos recordás de aquel paso por tus artes jóvenes de aquella época o por la orientación, haber encontrado ese encuentro con el proceso, con los proyectos y con lo creativo? Sí, definitivamente. El arte joven era un momento de encontrar posibilidades y ver qué cosas estaban produciendo nuestros compañeros y otras graduaciones más grandes, y era un momento, en mi caso, que me encantaba del año. El teatro, la música, el arte, el diseño, quizás era muy corto. En mi caso me hubiera gustado que fuese más largo, pero claramente hay otras disciplinas en las que se valoran otras cosas, pero bueno, obviamente tiene que haber un poco de todo en el año, pero sí, no, el ILIA en ese sentido me ayudó muchísimo en encontrarme en un lugar en el mundo y saber que hay infinitas posibilidades, que quizás otras instituciones son quizás más rígidas. Es buena la flexibilidad porque uno se tiene que adaptar al mercado laboral y tiene que entender que hay muchas opciones y que hay que ser flexible y hay que descubrirse y tener curiosidad y preguntar y estar conectado con otras personas, porque así es como se va descubriendo cosas que uno quizás no tenía pensadas. El proceso es largo. En mi caso llevó años llegar hasta a donde estoy hoy. He tenido muchos otros trabajos donde he encontrado cosas que no me han gustado, o se aprende y se toma y se dejan cosas a lo largo que uno va desarrollándose en la carrera. Paso por la carrera de grado de lo textil. ¿Alguna vez retomaste alguna cosa o qué le incluís de lo textil en lo que estás haciendo ahora? Bueno, en la carrera de diseño industrial, con orientación textil, por suerte teníamos muchas materias conectadas con arquitectura. Entonces, en realidad lo que yo hago es arquitectura para cine. Trabajo con planos, elevaciones, que se le da a los carpinteros o a todo el equipo de construcción para que lo construyan. Y creo que en mi recorrido durante la carrera, todas las materias en punto de conexión con arquitectura me fascinaban, ya fuese historia o las partes más técnicas. Entonces todo eso creo que tuvo un impacto muy fuerte en mí, que incluso en su momento, no me arrepentí, pero quizás hubiese sido una alternativa haber estudiado arquitectura. Entonces esto es una manera de llevar mi conocimiento hacia una arquitectura, otro tipo de arquitectura, una arquitectura espontánea porque dura semanas y después se destruye. Sí, una espacialidad. Sí, está buenísimo. Sí. Y por ejemplo, en estas dos películas, digamos, tipo Men in Black International y Black Widow, ¿no?, que está por salir, ¿algún ejemplo de tu trabajo, de lo que hizo tu equipo? Bueno, en el caso de Men in Black, hice muchos detalles de distintas cuestiones arquitectónicas, pero en el caso del clip que compartí con ustedes, todo el set lo diseñé yo, desde el piso, las paredes, las puertas, todo lo que se ve ahí está hecho, como decir, en un galpón, porque es un estudio. Un estudio es un espacio que no tiene nada.
Entonces hay que construir todo de cero, desde el tipo de madera que se usa en el piso, el tipo de color que se aplica en las paredes, las distintas capas, todo eso fue creado de cero con muchas conversaciones con el diseñador y el director, haciendo maquetas, como en arquitectura, el mismo tipo de maquetas con cartón y otros medios, y haciendo pruebas y cambiando el ángulo en función de la toma. Es un proceso muy, muy divertido Claro. y estresante al mismo tiempo. Y el resultado final está buenísimo. Eso después lo vamos a compartir para que lo vean y está bárbaro. La verdad que está muy bueno. Uno no piensa eso, ¿no? Porque vos desde un contenedor que está pelado, que está desnudo, hasta poder lograr esa atmósfera, un trabajo propio de arquitecturización a partir de un argumento, está buenísimo. Sí. Digo, encontrarte con un producto de ese tiempo que tiene la meticulosidad de ir conversando e ir variando en el proceso hasta encontrarte con ese resultado final, entiendo que debe ser más que satisfactorio. Exacto, además hay muchos cambios y es estresante porque uno es como que estás vendiendo una idea y se torna un poco personal, pero uno tiene que olvidarse de eso y seguir dando ideas y para que la película sea lo mejor posible. Pero ese set originalmente iba a ser un lugar de venta de antigüedades, después iba a ser un pub, después iba a ser un lugar que vendía tartas, por así decir. Cambió muchas ideas hasta que llegamos a ese punto. Claro. Sí. Sí, mucho borrador, Exacto. mucho tirar y seguir para adelante, claro. Exacto. ¿Y ahora en lo que viene, en esto de Black Widow? Y en Black Widow hubo muchas locaciones, entonces quizás se eligen lugares claves para representar la visualización de la directora, en el caso de Black Widow, pero también hay que modificar aspectos de estas locaciones. Si, por ejemplo, uno quiere dar un tono quizás más oscuro, entonces si hay una gráfica, hay que tapar todas estas cuestiones como para que tenga todo una coherencia en el diseño de la trama de la película y cómo se visualiza todo de la paleta de color. Sí, todo esto surge de las conversaciones con la directora, con el diseñador, con todos los jefes de otros departamentos. Claro, y lograr que lo que está haciendo tu equipo no entre en conflicto con lo que está haciendo otro equipo, obviamente. Correcto. Sí, es clave la comunicación y estar constantemente diciendo en lo que uno está trabajando y preguntando, porque si bien hay muchas personas sí, que están en estos roles muy altos en el proceso, que han estado en estos roles por mucho tiempo, cada película presenta nuevos desafíos y escucharlos, preguntar cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, te deja más tranquilo porque es como, no todos tenemos las respuestas todo el tiempo, entonces es todo un proceso continuo del equipo, de ver cómo logramos llegar a lo que nos solicita el guión o la directora o el director. Sí. ¿Ya tenés proyectos nuevos? ¿Ya hay cosas anotadas, digamos, para En el este futuro? momento estoy trabajando en Doctor Strange, la 2, que mm, la primera me gustó mucho, así que por lo que se ve de los sets, va a ser algo también bastante bueno, y creo que voy a estar por lo menos unos meses más y ya todavía no tengo nada para la próxima peli, pero me gustaría hacer algo quizás independiente y después hacer algo de Marvel, entonces ir como mezclando, porque lo que te dan estas producciones quizás más grandes es más estabilidad
y poder desarrollar las cosas con más tiempo. Cuando uno está en proyectos más chicos, quizás sacrifica otro tipo de diseños o pensar, porque a veces uno necesita tiempo para pensar mejores ideas y es un lujo tener el tiempo. Seguro. Si vos tuvieras que, bueno, de algún modo estas entrevistas que estamos organizando tienen como destinatarios ideales, digamos, a los chicos del colegio, principalmente a todos, ¿no? A toda la comunidad, pero principalmente a los chicos más grandes que están a punto ya están eligiendo, ya están planteando su vocación, viendo los estudios de futuro. Vos estuviste ahí, digamos, ¿qué dirías? ¿Qué recomendarías? No sé si a ellos o en función de estas cuestiones de las decisiones y del futuro, ¿no? Yo creo que lo más importante es conocerse uno mismo y tomarse el tiempo para saber en lo que uno es bueno o en lo que uno puede aportar y entender el mercado laboral, porque uno tiene que ser flexible. Por más que uno quiera ser abogado, si en ese lugar no solicitan abogados, no sé cómo explicarlo, como que uno tiene que entender lo que es requerido en el lugar donde uno está y descubrirse a uno, pero también entender el entorno geográfico y del momento que uno vive, eso es muy importante. Y también es clave las pasantías, creo. Algo que yo no tuve el lujo de tener en la carrera de grado en Mar del Plata, pero creo que es algo que es clave, que uno tiene que realmente presionar para hacerlo, porque te ahorra tiempo. Si yo hubiese hecho una pasantía en una fábrica mientras estaba cursando, me hubiese dado cuenta que no iba a terminar ejerciendo esa profesión. Y quizás es algo que no tiene que ser formal, porque quizás, no sé cómo es ahora en Argentina el tema de las pasantías, pero pedirle a alguien que uno conoce, decir, trabajo una semana gratis, pero quiero conocer, quiero saber, quiero aprender, involucrarse y eso te ahorra tiempo en el largo plazo. Las pasantías son claves, son muy importantes para Seguro. conocer una industria donde uno se quiere quizás desarrollar. Eso sí, es vital, creo. Y de alguna manera también no abandonar sueños, porque lo de que vos nos contabas que de chiquitas tenías ese interés, digamos, más allá de haber transitado por otros pasos, no lo abandonaste y hoy en día estás en eso que tanto te gustaba o soñabas de chica. Sí, exacto. Sí, no dejar de lado los sueños, correcto. Es importante que uno realmente tenga esa fuerza para seguir lo que uno realmente siente pasión. Porque cuando hay pasión, el trabajo deja de ser trabajo. Amo ir al trabajo todos los días, por más que esté el COVID, por más que llueva y esté horrible afuera, amo trabajar e ir y estar con gente que piensan en la misma línea de pensamiento y crear. Es algo que es un lujo y es lindo cuando uno no quiere que se termine el día porque hay tanto por hacer. Porque he tenido trabajos donde no veía la hora de que sea viernes porque estaba saturada de un trabajo que no me daba placer. Entonces bueno, es lindo cuando uno tiene esa suerte. Sí, eso es ideal, es cierto. Sí. Bueno, te agradecemos enormemente la predisposición, el contacto, los aportes de ejemplos de video que los vamos a insertar en esta entrevista. Bueno, y en un Arte Joven Ideal de un año ideal, algún día que estés por Mar del Plata, que vengas para acá, vas a ser invitado oficialmente. Te esperamos con mucho gusto. Tal cual. Gracias. Sí. Bueno. Gracias a vos, Paula. Gracias por tu Muchas tiempo. gracias. Un beso muy grande, que sigas muy Un beso bien. grande. Gracias. Chao, chao. Chao. Éxitos. Gracias.